Buen día desde Argentina. Bienvenidas a todas y a todos. Good morning, good afternoon, good evening for everyone. Just in case someone speaks English, this session is in Spanish, but we're gonna give you the indications to switch on the captions that Zoom offers for us. So I'll keep going in Spanish. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Estamos acá con Rodri Cuba, que va a ser eh, nuestro orador junto conmigo del día de hoy. La idea es presentar la experiencia que tenemos desde Cruz Roja Argentina en conjunto con el Observatorio Humanitario en el campamento humanitario que está en la provincia de Salta, en donde trabajamos acceso al agua para las comunidades indígenas Wichi, allí en ese territorio, y desde el Observatorio Humanitario apoyamos en la producción de evidencia y de monitoreo y evaluación de impacto de la operación humanitaria que ya tiene 5 años. Les comparto algunas de las cuestiones técnicas rápido. Por un lado, pedirles si se pueden renombrar en su casillita de Zoom, que es acá abajo a la izquierda donde ven su nombre, así podemos conocer quiénes son y cuál es su organización. Les pedimos que puedan tener el micrófono apagado. Esto no implica que no vayamos a tener un momento de interacción, ni que puedan dejar preguntas si van surgiendo a lo largo del conversatorio en el chat. Y si pueden tener su video prendido, así nos podemos conocer mucho mejor. Si no, no se preocupen. La idea es que vayan dejando preguntas en el chat, pero al final vamos a tener 10 minutos para tener un momento interactivo, no solo de preguntas y respuestas, sino también de opiniones, de experiencias para compartir también su recorrido en este sentido. Las sesiones son grabadas, les pedimos que no saquen fotos sin consentimiento de las participantes. De todas formas queda el material para que lo podamos ver después. Está en inglés, por eso lo digo en castellano. Para que tengan los subtítulos, si están hablando en otro idioma, tienen que ir abajo, en la barra a la derecha van a ver Hide Captions o subtítulos en castellano. Los habilitan y eligen tanto el idioma en el que ustedes hablan como el idioma en el que quieren recibir los subtítulos. Dicho esto, como nos presenté, está Rodrigo Cuba, subsecretario de Desarrollo Humano, quien va a comenzar con el observatorio, y quien les habla, soy Abril García Mur, coordinadora de investigación del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina. Rodri, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Abril, por la presentación y las indicaciones. Nuevamente saludarlos a todos y todas. Es un placer acompañarlos en esta mañana, tarde, noche. Bueno, sé que hay muchas personas de distintas partes y eso nos alegra muchísimo. Queremos aprovechar este primer momento, esta primera instancia para poder compartir con ustedes una de las experiencias por ahí más importantes que ha tenido en el marco de la acción humanitaria, de la investigación para la acción, nuestro observatorio humanitario, que es la instalación de un campamento humanitario en el norte de la Argentina, donde residen las comunidades indígenas, los pueblos aborígenes, donde el acceso obviamente es altamente dificultoso, donde no hay redes de comunicación, donde no llegan las redes de agua, no llega la luz, no llega en muchos casos la señal de teléfono. Entonces, allí en esos lugares recónditos donde también tiene que estar nuestro movimiento, donde también tiene que estar la Cruz Roja, pero estamos de una forma distinta, ¿no? Estamos acompañando desde generar información para que esa información genere un impacto distinto y que ese impacto distinto se traduzca en una acción humanitaria, científica y lo más profesional posible. En ese sentido, junto con el Observatorio Humanitario, eh, en el año 2020 iniciamos con una investigación preliminar que constituyó una línea de base, un punto de partida. Muchas veces en nuestro movimiento nos toca escuchar esta palabra, ¿no? Línea de base. Comenzamos un programa y queremos saber desde dónde estamos partiendo, queremos saber cuál es la realidad de la comunidad. Y hay distintas formas de hacerlo, hay distintas metodologías. Eh, la particularidad que tiene hacer esta línea de base a partir de la intervención del Observatorio Humanitario es ponerle ciencia
a esa acción, ¿no? Es ponerle un método a esa acción. Y que la rigurosidad de ese método nos permita a nosotros, ¿sí? Como trabajadores humanitarios, pisar cada vez más en lo cierto. Que esto no significa que no vayamos a confundirnos, que esto no significa que no vayamos a errar y que tengamos que repensar alguna vez una estrategia, sino más bien significa que tenemos la posibilidad de detectar rápidamente cualquier cambio, cualquier modificación que tengamos que hacer en la implementación de una acción humanitaria y que ese cambio esté fundamentado en evidencia, esté fundamentado en información, que esa información sea validada. ¿Cuántas veces en los contextos de emergencia, cuántas veces en los contextos programáticos contamos con información que no es validada o peor aún, nos falta información? ¿No? O sea, el déficit de información es algo que nos atraviesa muchísimo en la acción humanitaria particularmente. Entonces, hoy tener un centro de información validada, certificada, como es el Observatorio Humanitario, nos permite llegar más y llegar mejor, ¿no? Es decir, llegar a más personas, pero también llegar de la mejor manera posible. Retomando la experiencia del campamento, en el año 2020 se declara la emergencia sociosanitaria por la muerte de niños y niñas en el norte de la provincia de Salta y se convoca a las organizaciones del país a brindar respuesta por esta crisis, principalmente nutricional que estaba atravesando esta región. Rápidamente con el observatorio, en menos de 10 días, se lanzó un informe con todo un proceso de investigación de campo, de relevamiento de datos, entrevistas con las comunidades, con referentes, identificar las estructuras comunitarias para saber si hablábamos con caciques, pero también para tener la representatividad de todas las personas en la comunidad. Poder tener esa bajada, esa inserción comunitaria para poder recopilar esa información. Luego de estos días, como les decía recién, estos casi 10 días, se lanzó un informe que no solamente fue una línea de base para nuestro movimiento como Cruz Roja, sino que también fue el informe que el gobierno nacional, el informe que el gobierno provincial pudo utilizar para saber a dónde estábamos parados. Y ahí yo creo que amplía también el espectro de utilidad que tiene el observatorio como dispositivo puesto en marcha para servir a la acción humanitaria en sí. Porque es transversal a los ejes de gobernanza, es transversal a las organizaciones de la sociedad civil que intervienen en un país, es transversal a la misma comunidad, ¿no? Porque es una fotografía de lo que les está ocurriendo, pero también en la posibilidad de leer qué es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? En esa intervención, luego de esta línea de base, detectamos que el factor común de las necesidades que atravesaba a esta comunidad era el acceso al agua segura. Y en ese sentido, podemos entender que hay como todo un ciclo, ¿no? Y una cuestión casi circular. Digo, cuando no hay agua segura, no tenemos posibilidad de acceso a la higiene, esto prolifera algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo las diarreas, que estaban súper cronificadas en la comunidad, que fue una de las primeras preguntas que el observatorio lanzó en su primer informe, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en los últimos 2 meses, cuántas veces habían tenido diarrea los niños, ¿no? Y a veces los padres nos contestaban, la verdad es que no sé cuándo no tuvieron diarrea, ¿no? O sea, ya un nivel de cronicidad muy alto al punto de que la comunidad ni siquiera detectaba o identificaba eso como una problemática, ¿no? O sea, se habían naturalizado. Entonces, volviendo a este factor común, el agua se constituyó como un factor común a todas las necesidades de higiene, de alimentación, de la malnutrición severa, ¿no? Es decir, alguien que se encuentra deshidratado ya está cursando también una pérdida electrolítica, es decir, está expuesto a la desnutrición o a la malnutrición severa como es este caso. Y habiendo detectado este factor común como es el agua, se comenzó a trabajar de manera
directa, ¿sí? Para poder proveer agua segura a las comunidades. Se instaló una planta potabilizadora, con la planta potabilizadora se distribuye agua hasta el día de hoy, es decir, ya a más de 5 años de la instalación del campamento, se sigue distribuyendo agua a algunas familias, mientras que a otras comunidades que se les distribuía al principio, ya hemos logrado armar las redes para que estén conectadas y tengan agua de manera permanente, es decir, no dependan de nuestra distribución. Porque esta estrategia, que empezó siendo una estrategia de emergencia para responder, como decía hace un momento, a la emergencia sociosanitaria, se convirtió luego en una operación permanente, con la decisión de la organización, la decisión de la Cruz Roja Argentina, el pedido del Estado provincial y aparte con el soporte científico del Observatorio Humanitario, se determinó que la necesidad era de una operación permanente, porque las necesidades eran amplias, porque había un requerimiento de intervenir en otras cuestiones como acceso a derechos, que requerían de nuestra presencia con cierta permanencia en la región. Esto no quiere decir que seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Digo, a medida que fue pasando el tiempo, las acciones también fueron tendiendo a convertirse en acciones de desarrollo y ya no acciones de impacto o acciones de emergencia. Y allí sí me parece que es importante por ahí puntuar algunas cosas, algunos detalles que fueron súper relevantes a la hora de ver cómo, cuán profundo es el impacto que tiene nuestra acción en la comunidad, ¿no? Digo, una comunidad que, atravesada por una cuestión de un machismo generacional, por cómo estaban construidos culturalmente, donde las mujeres no tenían voz, no tenían voto, no eran escuchadas muchas veces en las juntas. Hoy, en la comunidad, luego de nuestras intervenciones, producto también de mucho trabajo en promoción de derechos, en equidad, en protección, género, inclusión, hoy hay muchas comunidades cuyas caciques son mujeres, ¿no? Y ese por ahí pequeño ejemplo, pero gran cambio, habla del producto de esta decisión de Cruz Roja Argentina de quedarse permanente en una intervención de desarrollo para la comunidad. Digo, hay comunidades a las que hace 3, 4 años atrás esperaban que llegáramos nosotros con nuestro camión de agua para dejarles el agua de la semana y hoy en su casa abren el grifo y cae agua de la canilla las 24 horas del día. Esos son cambios sustanciales de desarrollo y allí es cuando nosotros podemos empezar a decir, bueno, efectivamente tenemos una operación de desarrollo. Entonces hoy tenemos acciones que se prevén a mucho más largo plazo, que están pensadas desde la perspectiva de acceso a derecho, como decía recién, de acceso integral a derecho, como el acceso al agua, como el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho a jugar de los niños por medio de la promoción y la construcción de espacios deportivos. Con el enfoque puesto en la niñez. Y así podría mencionar muchos programas más, pero me parece importante, y para ya en breve darle la palabra a mi colega Gabriel, me parece importante mencionar dos cosas. Uno, la importancia de haber llegado rápido a intervenir en esta comunidad, la importancia de saber cuándo teníamos que pasar de una operación de emergencia a una operación de desarrollo y también saber, nada, cómo nos tenemos que quedar en esta operación de desarrollo. No es seguir haciendo siempre lo mismo, sino es tender a consolidar ese acceso de derecho y que esa consolidación de acceso de derecho también implica acciones de desarrollo que son distintas a las acciones de emergencia. Y lo segundo que me parece importante mencionar, y que es por ahí la centralidad de esta ponencia, es la importancia de contar con información validada, certificada, propia y científica, porque es una información rigurosa y metódica, que es la que nos produce el observatorio, que nos permite una línea de base, pero atento, no solo nos permite una línea de base, nos permite también ir midiendo progresivamente
en el desarrollo y en el paso del tiempo, cómo estamos, hacia dónde vamos, qué cosas tenemos que reforzar y continuar por ese camino porque las estamos haciendo bien, pero también qué cosas tenemos que mejorar. Entonces, pensar en el observatorio humanitario nos hace también entender cuál es la posición que tenemos nosotros como una organización de la sociedad civil, que tenemos nosotros como Cruz Roja. Es decir, no venimos a vender un enlatado de ayuda o de asistencia humanitaria, un pack que ya está preformado, sino venimos a pensar junto con las comunidades, cuál es la mejor estrategia que se adecúa a sus necesidades en ese momento y en ese lugar en particular. Y eso también hace eco el observatorio humanitario. Y a medida que pasa el tiempo, nos permite medir, remedir una vez y nos permite pensarnos y repensarnos. Entonces también nos baja un poco a tierra, de saber que muchas veces nos toca volantear, nos toca girar el carro e ir hacia otro lado, encarar quizás un problema de alguna otra manera. Y es lo que acá lo veía por ahí conectado a José Scioli, que es el director del Observatorio Humanitario, un gran profesional, aparte un gran amigo, que, eh, que muchas veces hablamos con él, que el observatorio también nos permite esta humildad humanitaria, de saber que no tenemos la respuesta a todo, ¿no? Y que muchas veces tenemos que tener la humildad suficiente para cambiar el rumbo de las cosas, porque la importancia acá y el protagonismo se lo llevan las comunidades. Y esa es la clave de nuestras intervenciones. Abrí. Gracias, Rodri. Me dejaste la palabra ahí perfecta para seguir y contarles un poco de, bueno, qué es el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina. Ya Rodri le fue adelantando. Y por qué trabajamos con esta idea de investigación para la acción. Y bueno, la colaboración con el campamento humanitario es básicamente por lo que nace el observatorio y me parece que está bueno comenzar por ahí. El observatorio nace en 2020 convocado justamente por el equipo de desarrollo humano para poder generar esta línea de base dentro del campamento humanitario. Y es tan bonito para el campamento, por esto que Rodri mencionaba, de poder basar en evidencia la acción humanitaria que se empezó a hacer allí y la operación permanente en el norte de Salta, pero también es un hito para el observatorio, no solo porque nace, sino porque esa acción es la que marca y transversaliza el sentido y el propósito del observatorio humanitario, que es ser un centro de conocimiento, un centro de investigación al servicio de la acción humanitaria y poder generar una retroalimentación entre lo que se hace en territorio y lo que se produce después como dato, como evidencia, como información validada dentro del observatorio. Hay mucho dando vueltas, por suerte, ahora sobre lo que implica construir conocimiento y construir acciones y iniciativas humanitarias y políticas públicas en base a la evidencia, pero hay poco hecho concretamente y creo que el observatorio es un parámetro en donde investigadores e investigadoras, y me incluyo, podemos generar experiencias basadas en evidencia, mejorar la efectividad de las acciones humanitarias y también repensar cómo construimos conocimiento, para qué construimos ese conocimiento y adaptar un poco todos esos conocimientos de investigación. Yo vengo de la investigación académica y muchas veces cuando tenemos que hacer investigaciones nos tomamos un montón de tiempo y creemos que los procesos tienen que ser largos per se para que estén validados y para que sean metodológicamente robustos. Y cuando hacemos investigación para la acción, esos tiempos necesariamente se tienen que ajustar a las necesidades de las comunidades y a las necesidades de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Argentina. Y creo que ese es el arte en el que nos encontramos cuando estamos en el observatorio, en no dejar de producir con metodologías robustas, científicamente validadas y sólidas en los parámetros de la investigación. Pero también poder responder a las necesidades inmediatas, urgentes y súper necesarias que implica la acción humanitaria de Cruz Roja. Hace unos años ya somos parte del consorcio del RC3, que es el núcleo que organiza esta actividad, este evento virtual. Y hace unos meses, José Scioli, como lo presentaba Rodri, es parte del comité ejecutivo, lo cual es un orgullo para todo el Observatorio Humanitario y para Cruz Roja Argentina, porque reconoce un poco este granito de arena que hacemos desde la sociedad nacional
y que también implican la articulación con otras sociedades nacionales, con otras organizaciones humanitarias y con otras organizaciones de la sociedad civil. En el observatorio tomamos metodologías tanto cuantitativas como cualitativas y también hacemos incorporaciones de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o como la escucha social. Y nos parece importante recalcar esto porque es a partir de la combinación metodológica y de la combinación de las tecnologías de análisis y recolección de datos que podemos también apoyarnos para producir evidencia sólida, pero también acelerada en el marco de las necesidades de la acción humanitaria. Como contaba Rodri, nacemos en 2020 como un centro de investigación para apoyar el campamento humanitario. Eh, Luego abrimos nuestra agenda humanitaria a todas las necesidades de la sociedad nacional aquí en Argentina, pero también en otros países del mundo. Y en 2025 nos tocó hacer el nuevo informe de recolección de datos en Salta a 5 años del inicio de la acción humanitaria. La idea de este informe es no solo presentar la continuación de la línea de base y de los 3 informes anteriores que se hizo entre el Observatorio Humanitario y el Campamento Humanitario en el norte de Salta, sino también fortalecer este modelo que desde el observatorio estamos impulsando, que tiene que ver con que todas las acciones humanitarias de Cruz Roja Argentina y de otras sociedades nacionales puedan estar basadas en evidencia. Es decir, que arranque con una línea de base, que es la información primordial sobre la comunidad y las condiciones en que está la comunidad que precisa la acción humanitaria, que se planifique y se implemente este plan integral que Rodri contaba, como fue en el campamento humanitario, que sea en base en evidencia, es decir, cuál es el problema humanitario transversal que enfrentan las comunidades y cuáles son los problemas asociados a ese problema humanitario fundamental y por ende cuáles son las estrategias integrales que se dan las operaciones que intervienen en territorio y como un continuum, una evaluación, seguimiento y monitoreo de esta acción que permite poder ajustar el plan integral de operación que está realizando la Sociedad Nacional y también proponer nuevas acciones, porque como bien sabemos, las comunidades cambian, las dinámicas también cambian y los problemas humanitarios también. Entonces, la solución que hemos pensado en un inicio, seguramente cuando hagamos el monitoreo y cuando hagamos la evaluación, va a precisar de ajustes y va a precisar de nuevas propuestas para seguir trabajando con la comunidad. Y como decía Rodri, todo esto está transversalizado por la idea fundamental de escuchar a la comunidad. Es decir, no producimos evidencia desde las oficinas, desde las computadoras, si bien después analizamos en computadora y en oficina, la recolección de datos siempre es presencial y siempre es con la comunidad. Por eso todas las metodologías que usamos son de levantamiento de datos in situ, hacemos trabajo de campo con nuestro voluntariado, también participamos del equipo del Observatorio Humanitario y ya sea con encuestas cerradas, ya sea con entrevistas en profundidad, ya sea con observaciones participantes o con grupos focales, siempre priorizamos que la toma de datos sea presencial y que sea fundamentalmente de escucha a la comunidad. Como les contaba, en 2025 volvimos a hacer el estudio de acceso al agua después de la línea de base y de 3 rondas en estos 5 años que tiene el campamento humanitario. Y un poco el del 2025, al ser al 5.º año de la operación, fue un poco la joyita de la investigación dentro de acá del campamento, porque pudimos encuestar a más de 400 personas. Es la primera vez que se hace un tipo de relevamiento censal, es decir, que censamos a toda la comunidad que estaba en el momento en el que hicimos el trabajo de campo y en donde no solo relevamos información relacionada a acceso al agua, sino también a seguridad alimentaria y fundamentalmente a condiciones sociodemográficas. Es decir, pudimos identificar cuántas casas hay dentro de este territorio, cuántos niños, cuántas niñas, cuántas personas adultas mayores, si hay personas con discapacidad, y cuál es obviamente el acceso a agua segura y las condiciones de seguridad alimentaria, que son los grandes ejes con los que trabaja el campamento. Em, Les cuento un poquito, y acá lo involucro a Rodri también por si quiere ayudarme, algunos como de los hallazgos más relevantes. Hoy vamos a estar publicando, y ahora en un ratito les comparto el link, el informe en nuestra página, así pueden acceder y lo pueden ver, pero les cuento un poco de los grandes hallazgos respecto al agua. Como les contó Rodri, la principal misión es entregar agua segura a las comunidades, pero también promover el acceso a agua a través de canillas dentro de los hogares, porque eso hace que el agua esté disponible y esté dentro del núcleo familiar, aunque eso no está exento de problemas.
Entonces, para contarles las familias y los hogares que reciben agua de Cruz Roja Argentina identificaron en un 83%, en un 82% casi, que el sabor del agua es gustosa y que no impide su deseo y su necesidad de hidratación. Aún resta un 18-19% que no está conforme con el sabor del agua. Esto no implica que el agua no sea segura y no sea potable, sino que aún precisa de ajustes relacionados a procesos de osmosis inversa. Cuando comparamos este dato con el agua de red, vemos que en 2020 quienes recibían agua de red, el 94% no estaba conforme con el sabor del agua. Para 2025 este porcentaje se reduce al 57, al 43%, perdón, al 57%, pero sigue habiendo un 43% que dice que está conforme con el sabor del agua. Respecto a la percepción de olor y color, un 83% de quienes reciben el agua de red le perciben un olor, que puede ser uno de los indicadores de agua no segura, esto es en contra de un 75% que no le percibe en CRA, y en color tenemos unos datos alentadores también en favor del agua de Cruz Roja Argentina. Hicimos 437 encuestas cerradas, recolectamos en Cobo y analizamos en SPSS. Y les contaba que el del 2025 fue una experiencia bastante importante, tanto para el Observatorio Humanitario como para Desarrollo Humano en Cruz Roja Argentina, porque nuestros datos sirvieron después para una emergencia, la cual le paso la palabra a Rodri, así nos cuenta un poco qué sucedió y les compartimos cómo fue la experiencia del Observatorio Humanitario. Gracias, Abril. Bueno, como bien decía Abril, ya con tantos años interviniendo en la comunidad y pasando, ¿no?, de una operación de emergencia a una operación de desarrollo. La realidad es que más allá de poder adelantarnos con mecanismos anticipatorios y de alertas tempranas, hubo algunos otros acontecimientos que no se pudieron evitar, algunos otros imponderables, como un nuevo desborde del río hace algún tiempito, hace algunas semanas atrás, unos meses. eh, en donde nuevamente las comunidades quedaron bajo el agua, como ya había pasado hace algunos años atrás. No todas, pero sí algunas. Se pudo trabajar anticipadamente, se trabajó en evacuaciones en los lugares donde se pudo trabajar en evacuaciones, en anillos de contención en otros lugares, pero todavía hacia algunas regiones de las comunidades, bueno, nada, se vieron afectadas por este nuevo desborde. Hay que pensar que las comunidades en esta región están constituidas como si fueran islas, ¿no? En el medio del terreno. O sea, uno puede recorrer kilómetros y kilómetros hacia adentro del monte y encontrar una pequeña comunidad de 5 o 6 familias y recorre un montón de kilómetros más y vuelve a encontrar otra y ahí tiene otra comunidad. La ventaja para nosotros es tenerlas mapeadas a esas comunidades. Y como decía recién Abril, esto que no fue solamente una ventaja para nuestra organización, sino también para el Estado, tener esta información censal de las comunidades. Es decir, saber a dónde estaban ubicadas y cuántas personas había en cada comunidad y si tenían algún tipo de patología o algún tipo de discapacidad o alguna necesidad específica que requirieran otro tipo de evacuación o alguna otra urgencia. Esta información fue solicitada específicamente por el Estado y otras autoridades que estaban interviniendo en la emergencia, porque de algunas de las comunidades y de algunas de las regiones que mencionaba recién, se desconocía o no se tenía la información de, por ejemplo, cantidad de personas o si todavía esa comunidad seguía en esa zona o no seguía en esa zona. Entonces, esta información permitió ya no solamente ser una línea de base para una operación de desarrollo, sino en esa intervención de emergencia que requirió movilizar, por ejemplo, helicópteros para evacuar algunas de esas comunidades más remotas, poder optimizar ese recurso de la mejor manera posible. Y esa optimización del recurso estaba sujeta a que, por medio del observatorio, sabíamos en qué zona,
cuántas personas había, qué requerimientos especiales había. Es decir, ya no solamente permitió que nosotros pudiésemos llevar adelante acciones mejoradas, acciones humanitarias perfeccionadas, sino también a específicamente salvar vidas. ¿No? Salvar vidas, evitar riesgos mayores, dejando, por ejemplo, alguna comunidad a la deriva o alguna familia que no hubiese estado identificada. eh, Dejarla, como decía recién, bueno, a la deriva en este contexto de emergencia. Y nos parecía súper relevante traer este ejemplo, ¿no? Para también poder hacer un recorrido en una intervención humanitaria específica, como es la intervención del campamento humanitario, que está atravesada por un montón de realidades y de acontecimientos y contingencias, como en distintas esferas el observatorio se constituye como un dispositivo, como una herramienta sólida y clave para una intervención humanitaria más seria, más segura y, como le decía hace un momento, más científica, ¿no? Abril. Sí, yo creo que justamente esta experiencia, como marcaba Rodri, es para el observatorio una, digamos, un highlight en la historia que tenemos, porque es la utilización concreta no solo de la sociedad nacional, de la información que produjimos, sino sobre todo también de los poderes públicos, que como ustedes ya bien saben, es la misión de las Cruces Rojas y las Medialunas Rojas alrededor del mundo, poder apoyar a los poderes y poder instar también a que cuando intervienen lo hagan en base a datos, en base a información confiable y en base a evidencia. Es también una forma de puntualizar la necesidad de seguir avanzando en la producción de evidencia en comunidades vulnerables. Como les decíamos, fue el primer relevamiento de tipo censal, es decir, que en todos los previos censos nacionales y también en los otros dispositivos que hay a nivel nacional, provincial y municipal, estas comunidades no habían sido relevadas, es decir, para el Estado en sus distintos niveles no existían. Pero para nuestras organizaciones humanitarias, para Cruz Roja Argentina sí, y para el Observatorio Humanitario también. Entonces, cabe resaltar que esto no solo es importante al interior de la sociedad nacional, sino que también marca estándares en la producción de información de las comunidades más marginalizadas. E incluso el último censo nacional incluyó un módulo acá en Argentina de pueblos originarios y esta comunidad no se llegó. Esto no es en ánimos de echar culpas, sino de justamente de promover que cuando sigamos avanzando en la producción de evidencia oficial, desde los poderes públicos y desde las organizaciones humanitarias, veamos dónde estamos dejando vacíos y pongamos todos nuestros esfuerzos allí, porque como decía Rodri, generar información y estar en el territorio fundamentalmente es salvar vidas. Un poco la idea ahora, si les parece bien, es que podamos conocer un poco cuál es su experiencia y cómo ustedes trabajan la acción humanitaria o si conocían otras experiencias de acción humanitaria que incluyan la investigación para la acción y si no, si hay dudas, consultas o alguna, sí, o alguna duda en particular de lo que hayamos contado, este es el momento también para compartirlo. Así que abro la palabra a ver si alguien se anima a romper el hielo. Si te parece, mientras van por ahí pensando sus preguntas y se van animando y motivando, puedo retomar una pregunta que estaba leyendo recién del chat, que Margarita nos consulta si tuvimos problema con el lenguaje con las comunidades indígenas. Sí, a ver, claramente fue un gran desafío la barrera idiomática, la barrera del lenguaje. Las comunidades hablan sus propias lenguas y y en ese tipo de comunicación cada comunidad tiene su jerga y tiene sus modismos y a veces sus palabras que son completamente distintas. Entonces, el desembarco fue desafiante, ¿no? El desembarco fue muy desafiante. Poder entender qué cosas decir, qué cosas no decir. A veces, a ver, hay una realidad, las mujeres hablan mucho menos el español que los varones, entonces a veces teníamos que, no sé, brindar o primeros auxilios o alguna atención en la enfermería nuestra, y teníamos que nosotros preguntarle al esposo para que el esposo le tradujera a su compañera. Y bueno,
claramente eso constituyó un desafío. Nada, fue un tema de mucha construcción colectiva. ¿Cómo lo pudimos apalear? Bueno, primero identificando intérpretes en la comunidad, es decir, distintas personas que nos acompañaran a veces en las intervenciones, a veces en las charlas, para que se pudiera aprovechar mejor los espacios. Ahí también fuimos, vamos a decir, fuimos astutos de en esos intérpretes identificar varones, identificar mujeres, identificar niños, niñas y adolescentes, para que cada quien le hable a su grupo, ¿no? Y tener también esta diversidad de voces en la comunidad. Luego creo que otra de las cosas que hicimos fue y, y esto es algo bonito, ¿no? Que nos pasa muchas veces en las intervenciones humanitarias, que hacemos algo esperando una cosa, pero nos pasa algo completamente distinto en en el dispositivo, en el campamento donde estábamos parando, que estamos en el medio de la nada con algunos trailers. Fuimos poniéndole nombres a las cosas, ¿no? O sea, como etiquetas. Etiquetas a todas las cosas que tenían el nombre en español y el nombre en wichi. El objetivo nuestro era, bueno, que si la persona de la comunidad llegaba ahí, podía leer eso en español y nos podía decir, entonces era como más fácil. No. Y nos terminó pasando que nuestros voluntarios y voluntarias que van todo el tiempo para el campamento se aprendieron más rápido las palabras en wichi que en la comunidad las palabras en español, ¿no? Entonces, por ahí tenías algún voluntario preguntando, llegaba alguien, los primeros días llegaba alguien y le decía, no sé, ¿querés agua? Sí, fría, no. Y al cabo, no sé, de 10 20 días tenías voluntarios y voluntarias diciéndole la Watline Nat, que en wichi significa ¿querés agua? Entonces, esas cosas también son como súper bonitas, ¿no? Cuando nos pasa eso, que esperamos cierto resultado y al final lo que obtenemos es 10 veces mejor de lo que estábamos esperando. Bueno, mientras por ahí aparece alguna otra pregunta, eh, voy leyendo ahí algunas cuestiones. Ah, bueno, nos acompaña también Ceci Richo. Ceci Richo, aprovecho para presentarles, es la vicepresidenta de la Cruz Roja Argentina. Gracias por acompañarnos. Sí, qué lindo esto que traes, Ceci, a la mesa. Actualmente el Observatorio Humanitario, junto con toda la oficina de desarrollo, también con los equipos de emergencia. Estamos trabajando en todo un plan de accesibilidad a una zona de islas que tenemos como la mayoría de las personas saben y para quienes no sepan, les compartimos, en Argentina se da este fenómeno geográfico de un delta, que en uno de los ríos más, en el río más ancho que tenemos en el país, que es el Río de la Plata, se da esta constitución de islas eh, con todos los desafíos que tiene para una persona, una familia o una comunidad vivir en una isla, desafíos en cuanto a acceso, en cuanto a la movilidad, en este caso en cuanto a lo que es el acceso al agua. Y estamos en conjunto con todo el observatorio humanitario, llevando adelante nada, una evaluación, investigación y planificación para construir una estrategia de intervención en islas, en las islas del delta del Tigre. No sé, Abril, si quieres ampliar algo más ahí del trabajo que han estado realizando, que me parece súper bueno. Sí, gracias por traerlo, Ceci y Rodri. Es súper interesante porque el eje, como habrán visto, es acceso al agua, es decir, es el mismo eje que trabajamos en el campamento, pero como preguntaba Margarita, tanto el lenguaje como la forma de abordaje, como la forma también de acercarse a las comunidades es completamente distinta y también tenemos desafíos en términos de terreno, como marcaba Rodríguez en el medio de islas, así que es un aprendizaje también poder adaptar eso que queremos ir a ver en otro contexto comunitario, en otro contexto territorial y en otro contexto cultural también. En eso quiero destacar el enorme trabajo que hace todo el voluntariado. Hay varios voluntarios y voluntarias que están acá mandando por el chat que se sumaron y muchas gracias, que han ido al campamento, que son de la filial de Tigre también que está encabezando este trabajo. Y si no fuera por el voluntariado, todo esto que les contábamos de poner sobre todo y ante todo la idea de tomar datos presenciales para escuchar verdaderamente a la comunidad,
no sería posible sin el voluntariado en terreno. Y todas estas adaptaciones y este trabajo que se hace para abordar a la comunidad de la forma más respetuosa y menos invasiva posible, también está el voluntariado. Desde el observatorio nunca contratamos personas, como en general se suele hacer en otros centros de investigación, para que recolecten datos o para que tomen encuestas o entrevistas en terreno, sino que le confiamos esa tarea que es la más importante de una investigación, es el corazón, al voluntariado, porque justamente son las voluntarias y los voluntarios los que están todo el tiempo en terreno, en las otras acciones integrales que tiene la sociedad nacional. Entonces, tanto los desafíos que nos estamos encontrando ahora en Tigre como los desafíos que nos encontramos en el campamento pueden ser sorteados por la experiencia que tiene el voluntariado en territorio. Y esto que marcaba Rodri, ¿no? También tener la humildad y la capacidad de encontrar dentro de la comunidad también referencias, referentes, referentas, que en el caso de la comunidad Wichi sean intérpretes, pero no solo eso, sino que también puedan liderar las acciones en terreno y que también son las que le dan confiabilidad a la hora de que vayamos a tomar datos, porque es a través de esas referentes y referentas que las personas también confían en poder contarnos información tan sensible como es la cuestión sanitaria, alimentaria, de acceso al agua de sus hijos, de sus hijas, de sus personas adultas mayores, de su familia y su comunidad en general. Así que destaco eso también, la idea del voluntariado en terreno y de las referencias comunitarias que creo que hacen a la diferencia del trabajo que hacemos en el observatorio. Acá Patricia nos responde algunas preguntas diciéndonos que se planifica por etapas, se rodea de personas que integren la misión y se trabaja en equipo. También plantea esta idea de relacionarse con la población, conocer las necesidades y en función de eso hacer el plan. Y acá hay una pregunta de Julio que dice, en cuanto a los obstáculos que se generaron en la intervención a las comunidades, aparte del lenguaje, ¿pudieron identificar algún obstáculo en la intervención debido a las diferencias culturales entre voluntariado y comunidad? Justo íbamos a ese punto, pero Sí. Rodri, si quieres sumar algo. Dale. Sí, bueno, me parece súper, súper pertinente, importante la pregunta que nos hace Julio. La verdad es que sí, o sea, no solamente había un desafío en lo idiomático, en el lenguaje, que también es cultural, sino también en algunas otras construcciones, formas de vida, formas de vestir incluso, ¿no? Digo, muchas veces para, a veces voluntarios de otras partes del país que no habían, bueno, no habían tenido contacto con comunidades aborígenes, las expectativas que tenían al llegar a la comunidad era lo que su representación social de una comunidad aborigen le decía, ¿no? Y claro, cuando llegó dice, bueno, pero se visten igual que nosotros, dice, y algunos también tienen celulares, sí, claro. Entonces, creo que eso se fue sorteando mucho y acá se conjuga algo más que por ahí no salió a lo largo de la ponencia, pero que es importante decirlo, y es cómo estas comunidades que son minorías, y digo minorías en cuanto al acceso a derechos, que son muchas veces poco reconocidas, que son invisibilizadas, ¿sí? Este tipo de intervenciones, estos informes que hace el observatorio, les da un lugar a las comunidades, les da voz a quienes no tienen voz, les da una imagen a quienes han sido durante años invisibilizados y que en esa invisibilización está su principal vulneración de acceso a derechos. Entonces, fíjese en la importancia que tiene esto como dispositivo integral para todas las acciones humanitarias. El choque cultural, volviendo a la pregunta de Julio, el choque cultural siempre fue fuerte, para eso creo que una de las estrategias que tenemos como sociedad nacional es un buen briefing antes de la bajada a terreno, o sea, poder preparar a voluntarios y voluntarias para saber con qué se van a encontrar en el campo, con qué se van a encontrar en el terreno, para poder también, nada, brindarles una imagen previa a que bajen al campo, a veces con una realidad completamente distinta, porque cuando llega la noche ya no hay luces, porque cuando llegan a asistir a alguna persona en una casa, por ahí ya no hay cama y hay gente durmiendo sobre la tierra, porque cuando
llegan a una casa de una comunidad a la que nosotros no asistíamos a dejarle agua, la gente dice, uy, qué bueno, porque hace como 3 días que no teníamos, ¿no? O que haya niños tomando agua del mismo lugar donde están tomando los animales porque es el único contenedor que tienen para recolectarla. Entonces, sin duda, el choque cultural es desafiante. Por eso también queremos, nada, preparar y acompañar de la mejor manera posible a nuestros equipos de voluntarios y voluntarias, que realmente son el corazón de esta intervención. No solo en el antes, sino en el durante y en el después, con todo el acompañamiento, apoyo psicosocial, todos los espacios de ventilación emocional. Y también en esto hay que ser claros y hay que ser honestos. No es que siempre lo hemos hecho bien. Hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. ¿Cómo lo hemos ido aprendiendo? Con esto, generando información que nos diga específicamente si lo que estamos haciendo bien, si hay algo que estamos haciendo mal y si lo estamos haciendo mal, cómo lo podemos mejorar. Ha sido la clave en toda la intervención. Pero bueno. Viendo ya que no hay más preguntas, seguramente deben quedar algunas. Esperamos haber sido claros y claras también por compartir este espacio con un excelente colega como lo es Abril. Queremos agradecerles a todos, a todas, por el tiempo, por escuchar, por intervenir, por preguntar. Para nosotros es la operación en el campamento humanitario, es una operación muy importante en distintas esferas, en la esfera de la investigación, en la esfera de las intervenciones humanitarias, de la formación del voluntariado, de los desafíos comunitarios, y es una operación súper integral. Por eso nos parecía importante poder compartírselas, al menos un poquitito de todo lo que ha ocurrido en estos 5 años, y probablemente nos encontremos de acá unos años más adelante y que les dice que compartamos qué ha pasado en estos 10 años. Ojalá que así sea. Bueno, de mi parte simplemente agradecerles, saludarles y agradecerle también a Abril por acompañarnos en este espacio. Abril, te doy la palabra y Muchas ya por ahí vamos gracias. cerrando. Muchas gracias, Rodri. Ahí les envié la página del observatorio y el link al informe que acaba de estar publicado para ustedes. Así que ahí lo pueden ver y en la página del observatorio pueden ver todas nuestras investigaciones. Si hay voluntarios, voluntarias, miembros, miembros de otras sociedades nacionales, el Observatorio Humanitario está a disposición para que podamos trabajar en conjunto. Si hay necesidades de relevamiento, de investigación in situ en territorio, tenemos la capacidad de poder llevarlo adelante y nada nos pone más felices que poder exportar este modelo de investigación aplicada a la acción y nutrir también al observatorio de las acciones humanitarias que ustedes hacen en todo el mundo. Acá en este QR pueden acceder a un formulario general del evento virtual organizado por el RC3, así que si quieren dejar ahí sus comentarios, observaciones, cuestiones a mejorar, lo pueden hacer por ahí también. Les saludamos muy fuertemente desde acá, desde Argentina, y les agradecemos un montón el espacio, los mensajitos que nos han mandado y el interés por el trabajo que hacemos en conjunto en Cruz Roja Argentina con el Observatorio Humanitario y el Área de Desarrollo Humano. Les mandamos un beso grande y finalizamos acá nuestro conversatorio. Adiós.